Bienvenidos seáis gente de YouTube a este nuevo vídeo cuyo protagonista va a ser este nuevo dispositivo adquirido, el Redmi Note 5, también denominado Pro según la región, y con el nombre clave Wired. Tras 2 años y varios meses con el Redmi Note 3 Pro he decidido hacerme con su hermano superior, aunque eso no significa que vaya a dejar de utilizar o hacer vídeos con él. Es solo que además de que la tralla que ya tiene, su desarrollo se ha visto bastante mermado últimamente. En este caso, el del Redmi Note 5, hay un poquito de confusión según he visto en algunas páginas, tiendas, etc. sobre la diferencia entre el Note 5, el 5 Pro y el 5 Plus. En pocas palabras, el 5 y el 5 Pro son el mismo, el que tiene la CPU Snapdragon 636 y el nombre clave Wired. La diferencia es que el Pro es la versión que sacaron para India, pero son el mismo dispositivo. El 5 Plus es el que tiene la CPU Snapdragon 625 y el nombre clave Beans. Os lo comento porque muchos vendedores anuncian el Plus como Pro, pero que sepáis que el Plus es el del Snapdragon 625. Dicho esto, yo me hice con la versión 5 o Pro, el Wired, con el anteriormente comentado Snapdragon 636 que consta de 4 núcleos a 1,8 GHz y otros 4 a 1,6 de 64 bits. Memoria RAM de 4 GB, también en versión de 3 y 6 GB, tipo LPDDR4X a 1,33 GHz. Almacenamiento interno de 64 GB, también en versión de 32 GB, tipo eMMC 5.1 y ampliable por SD. Batería de 4000 mAh compatible con carga rápida, cámara trasera de 12 y 5 megapíxeles y delantera de 13 megapíxeles, GPU Adreno 509 a 430 MHz compatible con Vulkan, pantalla de 5,99 pulgadas Full HD con 403 píxeles por pulgada y ratio 18:9. Y viene con la típica capa MIUI de Xiaomi en Android 8.1. ¿Por qué el Note 5 y no otro? Mucha gente me pregunta esto. La búsqueda me redujo entre lo que busco y lo que estoy dispuesto a pagar a 3 opciones. El Note 5, el Mi A2 y el Note 6 Pro, ya que debido al éxito del Redmi Note 3 Pro quería repetir marca. El Mi A2 lo descarté por no tener la posibilidad de ampliación por SD ni conexión jack de auriculares, a pesar de tener mejor CPU. Y el Redmi Note 6 Pro puedo descartarlo por el tema del notch, que a mí personalmente no me gusta, a pesar de ser una versión más moderna que el 5. No voy a entrar en el tema ese de la guerra lovers versus haters del notch, que se cuece por ahí en foros, páginas, YouTube y demás, simplemente no me gusta. Una vez aclarado el porqué, que sé que más de uno me lo preguntará en los comentarios del vídeo, vamos a echar un vistazo en plan rápido al comportamiento del hardware en el sistema operativo preinstalado o ROM stock, antes de instalar TWRP y la Custom ROM, que en este caso instalaré Havoc 2.0 con Android 9.0. Como ya comenté, en este dispositivo tenemos Android 8.1 de fábrica, con su habitual launcher imitando al del iPhone. Personalmente a mí no me gusta, pero ahí está. En la barra de notificaciones y ajustes rápidos vemos una mejor organización que en versiones anteriores y con iconos estilo Pie. Como podéis ver, en la información del teléfono dispone de MIUI 10.02, la última versión de MIUI disponible en el momento en el que recibí el dispositivo, en versión global estable. También podemos ver la CPU, está Core 1.8, la RAM de 4 GB y sus 64 GB de almacenamiento. En cuanto al almacenamiento, tenemos esos 64 GB de los que hablaba y solamente el sistema ocupa unos 10 GB, lo que deja aproximadamente 54 GB utilizables para archivos, aplicaciones y demás. Al correr un test a la memoria y RAM en MIUI, estos son los datos que arroja. La memoria interna es capaz de escribir a 200 MB por segundo y leer a más de 210 MB por segundo, gracias a la tecnología eMMC 5.1. Y la RAM es capaz de escribir a más de 5 GB y medio por segundo gracias a sus 1,33 GB de velocidad.
El consumo de batería es bastante responsable, haciendo con un consumo continuado y mixto, es decir, juegos y aplicaciones, casi 4 horas de pantalla con un 43% de batería, que está bastante bien. La carga completa, según el sistema, se realiza del 10 al 100% en 2 horas y 11 minutos. Recordemos que se trata de una batería de 4000 mAh. Todo este hardware comentado en su sistema operativo original con Android 8.1 alcanza una puntuación de más de 115.000 puntos en Antutu Benchmark. La cámara trasera, digamos la principal, de 12 y 5 megapíxeles, obtiene unas fotos dignas de mención, tanto en condiciones de mucha luz como en las que escasea. Aunque yo no soy lo que se dice un fan de la fotografía, para mi uso personal dan calidad más que de sobra. Otro aspecto, aparte del launcher, que no me termina de convencer es la nueva organización que tiene la pantalla de recientes, pero en este aspecto cada cual tendrá su opinión. Bueno, limpiamos las aplicaciones recientes y observamos que con el sistema en reposo disponemos de 2,2 GB de RAM. Ahora os dejo unos minutillos de gameplay para que veáis cómo se desenvuelve el dispositivo haciendo funcionar un juego de consumo medio de recursos, el Unkilled, y otro con un consumo mucho más elevado, el Asphalt 9. Como habréis advertido, en ambos casos la imagen es decente. Recordemos que estamos hablando de un dispositivo de gama media. Y en ambos casos los juegos funcionan generalmente fluidos con pequeños lags en momentos específicos. Una vez visto que todo funciona como es debido en su sistema original, podemos empezar a meterle mano. Este sistema que muestro a continuación es común para todos los dispositivos de Xiaomi con CPU Snapdragon y para muchos modelos también con Snapdragon de otras marcas. La diferencia es simplemente utilizar los archivos a flashear que correspondan al modelo exacto de dispositivo que vayáis a utilizar. Si por ejemplo queréis instalar el TWRP en un Mi Max 2, no os vale el archivo IMG del TWRP que corresponde al Redmi Note 5. Primeramente, y para que todo lo que viene a continuación funcione y no perdamos el tiempo, debemos tener el bootloader del dispositivo desbloqueado.
Os dejo en la descripción del vídeo enlaces a páginas para que veáis los pasos a seguir para el desbloqueo del bootloader en dispositivos Xiaomi. Una vez desbloqueado el bootloader, en los ajustes de MIUI, sección de opciones de desarrollador, debería aparecer algo similar a lo que pone en la captura. Esto significa que podemos pasar a la siguiente fase, flashear el TWRP. Podéis ver en el vídeo de la recomendación más información sobre TWRP, qué es, para qué sirve, etc. Los requisitos para instalar el Custom Recovery son, aparte del desbloqueo del bootloader, descargar los archivos correspondientes a los que dejo enlace en la descripción del vídeo y un PC con Windows, aunque el sistema se puede hacer también desde Linux. Descargamos y guardamos en el escritorio del PC los tres archivos correspondientes, el adbtools.rar, el archivo img del TWRP y el del llamado dummy. Ahora descomprimimos el archivo adbtools.rar en el mismo escritorio. Seleccionamos y arrastramos o copiamos los archivos img, el del TWRP y el del dummy, a la carpeta adbtools que acabamos de descomprimir. Con lo que la carpeta debería quedar así, con el dummy y el TWRP en la raíz de la carpeta. Para no tener problemas o despistes por culpa del nombre del img del TWRP, recomiendo cambiarlo a simplemente Recovery. Ahora seleccionamos la carpeta con el botón derecho del ratón mientras mantenemos pulsada la tecla de las mayúsculas simples. Ojo, las simples, no la tecla que mantiene las mayúsculas. Os aparecerá un menú desplegable y según la versión de Windows que utilicéis, os aparecerá la opción abrir ventana de comandos aquí, o también abrir símbolo de sistema, o abrir ventana de PowerShell aquí si estáis utilizando alguna de las últimas versiones de Windows 10. Para el caso nos sirven ambas opciones. Tenemos que asegurarnos, eso sí, de que la ventana de comandos o PowerShell se abre desde la ubicación donde está la carpeta con los archivos que copiamos. La única diferencia, si utilizamos la ventana de PowerShell, es escribir primeramente el comando cmd y darle a Enter, para que nos permita usar los comandos necesarios. Llegados a este punto, conectamos el móvil al PC en modo Fastboot. Para acceder a este modo solo tenemos que apagar el móvil y con el apagado presionar la tecla de bajar volumen y después Power, manteniendo ambas teclas durante unos 4 o 5 segundos pulsadas. Al hacerlo deberíais ver esta pantalla y ya tendríais el móvil preparado para los flasheos. Ojo, aseguraros de conectar el móvil al PC con su cable incluido para no tener problemas. Os lo digo por experiencia propia, con el cable que utilizo siempre para flashear los móviles desde el PC no me dejo hacer nada. Al conectarlo por primera vez, Windows debería descargar e instalar su driver para poder comunicarse con él. A estas alturas alguno se preguntará, bueno, ¿y para qué es el archivo dummy.img? Pues bien, resulta que Xiaomi, aparte del bloqueo de bootloader, ha implementado en algunos de sus últimos modelos un sistema llamado anti-rollback. Este sistema, o más bien llamémoslo bloqueo, consiste en impedir pasar de una versión de MIUI concreta a una anterior, es decir, impide lo que se denomina downgrade o desactualización. Esta limitación se incluye en ciertos modelos, que podéis ver en la imagen, a partir de la versión 8.7.5 de MIUI 10. Queda evidente que nuestro Note 5 está incluido, pero además de impedir los downgrades, también impide la instalación o flasheo de cualquier Custom Recovery. Pues bien, el cometido de nuestro amigo Dummy, que en este caso es específico para el Redmi Note 5 y no está probado en otros modelos, es burlar esta protección. Antes de nada, comprobamos que efectivamente la ventana de comandos reconoce el móvil en modo Fastboot. Ejecutamos el comando Fastboot de Vices. Si queda identificado en la línea inferior con su número de serie, podemos continuar. Si no, revisamos cables, puertos USB, drivers, etc. Ahora flasheamos el archivo dummy.img, que es el que nos abrirá las puertas para poder flashear el TWRP. Usamos el comando fastboot flash anti-rbpass dummy.img.
Si sale todo ok significa que ha funcionado y que podemos continuar con el flasheo del TWRP. Para ello escribimos el comando fastboot flash recovery recovery.img o el nombre del IMG del TWRP en el caso de que no cambiaseis el nombre. Otra vez todo ok significa que ya tenemos nuestro TWRP flasheado y esperándonos para comenzar a flashear desde el mismo móvil. El fallo al flashear el IMG del dummy puede significar varias cosas: que la versión de MIUI que estéis utilizando no tenga aún el anti-rollback, que no estéis utilizando el archivo dummy correcto o, como me pasó a mí, que el cable que usáis no sirva. Perdonad que insista, pero es importante para no tener fallos usar el cable que nos vino con el móvil. ¿Cómo saber si la versión de MIUI que estoy utilizando tiene dicho sistema anti-downgrade? Hay dos formas. Si tu dispositivo está en la lista de los afectados por el ARB y estás corriendo una versión de MIUI 10 superior a la 8.7.5, casi segurísimo que lo tienes. Pero si queréis cercioraros, en la ventana de comandos, después de aseguraros que el dispositivo ha sido reconocido, ejecutamos el siguiente comando: fastboot getvar anti. Como resultado nos debe arrojar un número. A mí me muestra el 4. Si os muestra cualquier número distinto de 4, significa que no lo tenéis activo en vuestro caso. Ahora, una vez instalado el TWRP, tenemos dos formas de acceder a él. Con el comando adb reboot recovery desde la misma ventana de comandos, o con el móvil apagado presionamos y mantenemos la tecla de subir volumen y acto seguido la de encendido power. Cuando aparece el logo de Mi, soltamos el botón power y dejamos unos segundos más presionado el de subir volumen. Al hacerlo deberíais ver una pantalla como esta. Desde aquí ya podemos flashear root, módulos, ROM, kernel, lo que queráis. Lo que yo voy a mostrar a continuación es el flasheo de la ROM Havoc 2.0 con Android Pie. Antes de nada descargamos lo que vayamos a utilizar y recomiendo guardarlo en un almacenamiento externo, USB o SD. Dejo en la descripción del vídeo enlaces a todo lo que utilizo para que no tengáis que buscarlo. Ahora lo primero, las limpiezas. Vamos a Wipe y a Advanced Wipe. Aquí, si os fijáis, tenemos una partición extra llamada Vendor. Esto significa que el nuestro es uno de los dispositivos que tienen Treble de forma oficial. Así que la antigua partición System ahora se divide en dos: System y Vendor. Con lo que los recovery y ROMs ya vienen preparados para utilizar este sistema. Pinchad en la sugerencia más arriba si queréis más información sobre Treble. Aquí seleccionamos las particiones de Dalvik, Caché, Data y System. La partición Vendor también la podéis limpiar si queréis, ya que las ROMs ya vienen con esa partición incluida. Al igual que interna de estoraje, que podéis hacer wipe o no. Ojo, al limpiar esta última partición perdemos todos los archivos multimedia y o los que hayamos guardado manualmente. Deslizamos las flechas. Vamos al menú principal y seleccionamos Install, desde donde realizaremos los flasheos pertinentes. Seleccionamos la SD o el almacenamiento donde estén los archivos en Select Storage. Navegamos hasta donde guardásemos dichos archivos. Seleccionamos el archivo zip de la ROM, en este caso la Havoc. Deslizamos las flechas. Como podéis ver, flashea por separado las particiones System y Vendor. Al terminar damos en Wipe Caché Dalvik, deslizamos y a Reboot System para iniciar la ROM. Si al iniciar la ROM tenéis problemas con la memoria interna o la SD, que ocurre en algunas custom ROM en Android 9, vais a Wipe y hacéis Factory Reset. Al reiniciar debe desaparecer el problema. Tampoco es necesario, en el caso de esta Havoc, flashear las Gaps o Google Apps, ya que las lleva incluidas. Así pues, ya podemos iniciar la ROM para comprobar su funcionamiento, fluidez y configuraciones extra. De esta forma, con solamente el flasheo de la misma ROM, esta consigue en Antutu una puntuación de más de 114.000 puntos, unos 1000 por debajo de MIUI. Pero podemos, una vez comprobado que todo funciona, seguir flasheando cosas, como por ejemplo algún custom kernel. En esta ROM concreta, utilizando el kernel sin nombre o no name,
se consiguen algo más de 125.000 puntos, aunque realmente esto no es necesario, ya que la ROM por sí misma va sobradamente fluida. También podemos seguir flasheando otras cosas como root, módulos, etc. Una vez terminados los flasheos pertinentes, ya podemos acceder a la ROM y empezar con instalaciones y configuraciones. Esta Havoc es una custom ROM basada en AOSP, es decir, Android puro, con su propia capa de personalización y estilo Pixel. Como podéis observar, utiliza el Pixel Launcher de Google. Aunque muy vistoso y bastante fácil de utilizar, los launchers de Google disponen de poca configuración, así que yo personalmente utilizo Nova Launcher, pero aquí cada cual que utiliza el que prefiera. La ROM, al instalarla, cambia el nombre del dispositivo al de Redmi Note 5 Pro. Pero esto da igual, ya que como os comenté antes se trata del mismo dispositivo, el Wired. En el apartado de aplicaciones vemos que lleva lo justo. La típica aplicación de gestor de archivos ya imprescindible, la cámara Pixel, Chrome como navegador web por defecto, la app de Google y el Google Fotos como galería, reloj y dialer, alguna extra como el Play Juegos o el Drive y la aplicación Magic Manager que corresponde al root que previamente flasheé. Además, como es normal en la Custom ROM y en algunas stocks también, tenemos la opción de configurar el panel de ajustes rápidos en el icono del lapicero. En cuanto al almacenamiento, tenemos un peso del sistema de algo más de 10 GB, dejando libre casi los 54 GB de forma similar a MIUI. Al correr un test a la memoria interna y RAM en Havoc 2.0, estos son los datos que arroja. La memoria interna es capaz de escribir a 205 MB por segundo y leer a más de 230 MB por segundo, y la RAM es capaz de escribir a más de 6,3 GB por segundo. Observaréis que los datos que consigue en ambos casos son algo más altos a los que obtuvimos en MIUI. En lo referente al consumo de batería, que es en lo que más me ha sorprendido esta ROM en concreto, se defiende a la perfección. En ella llego a conseguir casi 6 horas de pantalla con un 43% de batería, con uso mixto de aplicaciones y juegos, y llegando incluso hasta las 10 horas con un ciclo de batería y 27 horas sin cargar el dispositivo. En este aspecto y en el relativo a las velocidades de la memoria interna y RAM sí veo una mejoría notable con respecto a MIUI. Recordad que estos datos referentes a la batería dependen directamente del uso que cada cual haga del dispositivo. Durante las pruebas no he utilizado GPS, Bluetooth ni 4G, el brillo de pantalla en un 40% máximo y el 90% del tiempo en conexión Wi-Fi. La carga de su batería de 4000 mAh se realiza en esta ROM con la pantalla apagada desde el 10 al 100% en 2 horas y 9 minutos, con lo que la carga se realiza en un tiempo similar al que vemos en MIUI. En cuanto a la cámara principal, sigue echando unas fotos muy buenas, yo incluso diría que un poco mejores que en MIUI o incluso bastante en algunos casos, pero como ya os dije, tampoco es un tema en el que esté muy puesto yo. En este caso la ROM, estando en reposo, deja 1,9 GB libres de RAM, unos 300 MB menos que en MIUI, pero que cambiando el launcher y con un par de ajustes el consumo viene a ser aproximadamente el mismo que en MIUI. Como extras de configuración y personalización propias de esta Havoc, podemos encontrar la sección Havoc Settings en los ajustes, donde podemos moldear a nuestro gusto ciertos aspectos de la ROM, como por ejemplo Status Bar para modificar y añadir ajustes como gestos, customizar reloj, icono de batería y monitor de tráfico de red o los iconos de la barra de estado. Quick Settings para personalizar tamaño y los elementos del panel de ajustes rápidos.
Interface para ajustar y modificar escritorio, temas y tamaños de la interfaz de Android. Ambient Display para configuraciones referentes a la música que esté reproduciendo, las notificaciones y elementos y sensores que actúan sobre la pantalla ambiente. Screen, que nos permite activar los píxeles inteligentes, básicamente reduce el número de píxeles por punto para conseguir una mayor duración de la batería, y ajustar el estabilizador de imagen de la pantalla. Buttons para configurar opciones de los botones de volumen y encendido. Navigation Bar, donde podemos activar o desactivar, además de añadir o modificar funciones y estilo de la barra de navegación. Gestures, que nos permite configurar gestos del sistema, los gestos MISC, o sea, los que nosotros le configuremos, y los gestos en la barra de navegación, además de muchas otras configuraciones para poder poner a nuestro gusto otras secciones como pantalla de bloqueo, recientes, notificaciones, animaciones del sistema, del mismo sistema, teclado, etc. Sí que me parece especialmente interesante la sección Battery Saving, que nos sirve para ajustar algunas cosillas orientadas al ahorro de batería. Es decir, aparte del sistema de inteligencia artificial que se incluye de forma nativa en Android Pie, podemos rizar más el rizo en este sentido. Podemos limitar el acceso a los sensores para que no estén todo el tiempo funcionando, bloquear alarmas y los wake locks que mantienen el dispositivo usando demasiada CPU cuando tenemos la pantalla apagada, impidiendo entrar en el llamado sueño profundo, es decir, la mínima actividad posible por parte del procesador, configurar acciones cuando conectamos el modo ahorro de batería para conectar o desconectar automáticamente datos móviles y o GPS, y ajustar el 12. Que mantiene las aplicaciones con un consumo mínimo mientras no estamos usando el móvil y fuerza al dispositivo a entrar en sueño profundo. También podemos encontrar otras opciones extras propias de la ROM en algunas de las secciones de los ajustes, como en batería, donde podemos consultar información adicional sobre el estado de la batería. Estas opciones son fáciles de identificar ya que aún no están traducidas del inglés. Si decidís utilizar algún custom kernel para esta u otra custom ROM que decidáis probar, os recomiendo instalar la aplicación Kernel Auditor e ir a la sección CPU para ajustar correctamente la frecuencia de trabajo máxima de los núcleos, porque algunos de estos custom kernels tienen preconfigurado un overclocking, es decir, una subida de esta frecuencia máxima. Recordemos que en este modelo de Xiaomi tenemos 4 núcleos a 1,8 GHz en Big y 4 a 1,6 en Little, pero como veis en Big están los núcleos trabajando con una frecuencia máxima de 2,2 GHz y en Little a 1,8. Esto es lo que se llama OC, de las siglas overclocking. Mi recomendación es que dejéis estas frecuencias máximas a las recomendadas por el fabricante, sus 1,8 en Big y sus 1,6 en Little, y las subáis únicamente para casos concretos, como lag en una aplicación o en un juego, y durante un periodo breve. Eso en el caso de que queráis utilizar este overclocking, que para nada es necesario. También se pueden hacer perfiles para cambiar entre dos o varias configuraciones predefinidas. Yo hice para esta ROM y el kernel Noname un perfil con sus frecuencias máximas normales, otro con el overclocking y otro reduciendo esas velocidades normales. Una vez configurada la ROM e instalada en ella todo lo que utilizo habitualmente, es cuando realmente se ve si cumple o no, ya que lo más normal es que una ROM recién instalada vaya bien. En este caso la verdad es que cumple muy bien, tanto como podría hacerlo MIUI. De hecho, vamos a ver cómo se comportan en ellos los mismos juegos que mostré en MIUI, Unkiller y Asphalt 9.
La diferencia, comparando con los gameplay grabados en MIUI, es inapreciable en cuanto a calidad de imagen. Hay que tener en cuenta que en este aspecto el grabador y el renderizado de vídeo le restan algo de calidad a la imagen final. Y también tenemos algo menos de lag que en MIUI. En cuanto a la grabación de pantalla en sí, en el caso del Asphalt 9, MIUI me hace una grabación de pantalla con una media de 24 frames por segundo y Havoc unos 30, aunque la diferencia es menor en el caso del Unkiller. Todo lo probado en esta Havoc funciona, sensores, aplicaciones, etc. Todo lo instalado funciona correctamente y todo lo configurado se aplica sin problemas. Ningún fallo destacable detectado, eso sí, teniendo en cuenta el uso que yo suelo hacer del móvil. Quizás sí merezca la pena mencionar un poco de lag o retraso en la reacción del sensor de luminosidad o del modo brillo automático, al cambiar las condiciones lumínicas ambientales. Aparte de esto, nada más digno de mención. Como la uso de ROM de diario, si surgen más bugs o limitaciones ya las iré comentando en la descripción del vídeo. Pero después de 4 días de uso, la ROM va de momento perfectamente. Lo digo por muchos comentarios y artículos que leo diciendo que al poner custom ROM en los móviles se desgracian, o sea, que se joden. Bien, pues eso habría que preguntárselo a mi Redmi Note 3 Pro, que tuvo MIUI solo los 2 primeros días de comprado y desde entonces 2 años y medio funcionando y unas 40 custom ROM probadas. Ojo, con esto no estoy diciendo que debáis cambiar las ROM oficiales ni os insto a que hagáis cambios de este tipo en vuestros dispositivos. Solo digo que este mundillo del desarrollo alternativo en Android está demonizado en exceso, sobre todo por parte de las marcas y sus lacayos. ¿Es interesante y funcional? Sí. ¿Es necesario e imprescindible? No. Es opcional y cada cual hace en su dispositivo lo que crea necesario bajo su propia responsabilidad. Igual que hago yo en los míos. En cuanto a Havoc 2.0 pros, muy buen consumo de batería, optimización y fluidez bastante buena también, muy personalizable y bastante estable. Contras, brillo automático que reacciona con algo de lag y personalmente la ausencia de la opción de configurar acciones personalizadas a los botones de la barra de navegación. Dicho esto, doy por concluido este tuto/review de hoy. Como es habitual, podéis dejarme vuestras dudas o inquietudes al respecto donde ya sabéis. Dejaos caer ese like si os gustó y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenidos. Hasta más ver, mi gente.